Hoy vamos a adentrarnos en una parte poco conocida, pero profundamente relevante, de la historia del cine mexicano, la vida y legado de varios actores con diferentes preferencias, durante la época de oro del cine. Hoy queremos recordar sus trayectorias no solo como artistas, sino como personas que enfrentaron con valentía una doble vida, lidiando con el peso del rechazo social mientras entregaban lo mejor de sí mismos a su arte. Hablaremos de nombres que quizás conoces, pero cuyas historias personales tal vez han quedado en el olvido o envueltas en rumores y especulaciones. Es momento de rendir homenaje a estos actores que, aunque vivieron en una época de represión, contribuyeron enormemente al cine mexicano y a la cultura popular. Que esta presentación sirva para reconocer su talento, su legado, y la importancia de continuar avanzando hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa. Empecemos. Sara García, conocida como la abuelita del cine mexicano, fue una de las más importantes actrices del cine de la época de oro en México. Nació en 1895 en Orizaba, Veracruz, y falleció en 1980 en la Ciudad de México a causa de un paro cardiorrespiratorio. Sara García, de ascendencia española, tuvo una infancia difícil, ya que se quedó huérfana a temprana edad. Estudió en el Colegio de las Vizcaínas de la Ciudad de México, donde hizo amistad con otra niña llamada Rosario González Cuenca, siendo los padres de Rosario quienes se encargarían de la tutela de Sara. En 1917 se casó con Fernando Ibáñez, con quien procreó a su única hija llamada María Fernanda, pero al año de nacida, se separó de su esposo por múltiples infidelidades. Sara, sin saber qué hacer, se reencontró con su amiga de la infancia, Rosario González, quien la invitó a vivir a su casa con ella y su hermana. A partir de aquí, ya nunca se volverían a separar. En el medio artístico era bien sabido que eran pareja, pero a los medios de comunicación, Sara decía que era su compañera, amiga del alma, ama de llaves y administradora. Su única hija, María Fernanda, falleció a los 20 años de edad. Sara García destacó por sus interpretaciones de personajes de mujeres mayores, en especial, de abuelas bondadosas. Uno de los momentos más curiosos de su carrera ocurrió cuando, para interpretar a una anciana, decidió arrancarse todos los dientes a los 30 años, lo que le permitió encarnar personajes mayores con gran realismo durante décadas. En su libro, Ileana Baeza, habla de Sara García como un ícono cinematográfico, abuela y lesbiana, escrito en 2018. Afirmó que, además de la compañía de Rosario, Sara mantenía un fuerte vínculo de amistad con María Félix, Emma Roldán y Prudencia Grifel. En el año 2011, la escritora Guadalupe Loesa publicó su libro, En el Closet, en el que habla sobre los homosexuales más influyentes de la historia, en el que menciona a nuestra eterna abuelita. Además, Carlos Monsiváis, Federico García Lorca y Gabriela Mistral mencionaron el nombre de Sara García como una de las personalidades que no se atrevieron a salir del closet públicamente. María Félix. Nacida en Sonora en 1914, la doña se casó 4 veces y tuvo algunos romances muy sonados, como los de Jorge Pasquel, Carlos Thompson y Luis Miguel Dominguín. Aunque era muy reservada con su vida privada, sus romances y algunos escándalos no pasaban desapercibidos por la prensa de aquella época. Hubo un acontecimiento muy sonado cuando la doña fue acusada de privar de la vida a su secretaria en 1949. Rebeca Uribe fue hallada sin vida en un motel en Paseo de la Reforma. Era una escritora y poetisa destacada, con 3 libros publicados y experiencia como actriz de teatro experimental. Debido a la gran carga de trabajo de María Félix, le propuso a Rebeca que fuera su secretaria, ya que consideraba que tenía la cultura e inteligencia necesarias para el puesto. Con el tiempo, su relación se volvió más cercana, ya que Rebeca acompañaba a María a todos los eventos públicos. Esto generó especulaciones sobre la naturaleza de su relación, dado que se sabía que las preferencias de Rebeca eran distintas, y la prensa empezó a sugerir que su vínculo iba más allá del trabajo. Se comenta que Rebeca comenzó a presionar a María para hacer pública su relación, pero la doña se negó, ya que no permitiría que su carrera y reputación se vieran afectadas por un asunto personal. Ese día, testigos afirmaron haber visto a Rebeca llegar al motel con una mujer alta y elegante, vestida con un abrigo de piel. Además, encontraron una foto de María Félix en las pertenencias de la poetisa. Esto desató rumores en la prensa sobre una posible relación amorosa entre ambas, y que María era quien acompañaba a Rebeca esa mañana de agosto. María Félix,
molesta por los rumores y especulaciones, afirmó que su hijo Enrique estaba asustado por la situación. Finalmente, se determinó que otra mujer estaba implicada, y María nunca fue interrogada. Se dice que en ese momento la doña ya contaba con amigos influyentes que la ayudaron a viajar a España para evitar el escándalo. Su nombre quedó asociado con la controversia. Después de su divorcio con Agustín Lara, María Félix, en una de sus tantas idas y venidas a París, conoció y se enamoró de Suzanne Jean Vaulet, mejor conocida como Frede. Suzanne era abiertamente lesbiana, fue directora de cabarets en París y fue la primera en ser dueña de un cabaret exclusivamente para mujeres. Suzanne también fue famosa por sus relaciones con actrices como Marlene Dietrich, Zina Rechevsky y Lana Marconi. Según se cuenta, hicieron algunos viajes por Europa, incluso la acompañaría hasta Argentina para grabar La Pasión Desnuda, pero Suzanne se molestó al ver cómo Carlos Thompson, el protagonista de la película, coqueteaba con María Félix, por lo que regresó a París y María a México. Una vez viuda de Jorge Negrete, María regresó a París y se reencontró con Suzanne, reviviendo su romance. María le había regalado algunas joyas de alto valor a Suzanne, pero cuando terminaron, María le exigió que se las regresara. Suzanne se negó, y María la acusó de robo, llevando el caso a la Corte de París en 1954, donde fallaron a favor de Suzanne. Fue un escándalo mediático en París que no traspasó la frontera a México, y de esto se supo tiempo después. Miroslava Stern. La actriz de origen checoslovaco nació en 1926. Desde su niñez padecía periodos de tristeza, siendo una niña tímida y retraída. A los 20 años se casó con Jesús Jaime Obregón, mejor conocido como el Dandy, con quien solo duró unos meses, ya que lo descubrió con otro hombre. Este episodio dejó muy mal a la actriz, pero logró recuperarse tiempo después. Ya no volvería a casarse, pero mantendría relaciones tormentosas con hombres casados como Arturo de Córdoba, Jorge Pasquel, Pedro Armendáriz y Cantinflas. Cuando Miroslava se dio cuenta de que Cantinflas no dejaría a su esposa, decidió terminar con él. También estuvo muy enamorada del torero Luis Miguel Dominguín, con quien mantenía una relación, cuando se dio cuenta de que el torero se había comprometido con Lucía Bosé. Todos estos desengaños en el amor mantenían al borde a la actriz, lo que la llevó a buscar otras posibilidades y encontrar nuevos caminos para ser feliz. En aquel entonces, los medios de comunicación señalaron que mantenía un romance con la Chula Prieto y, tiempo después, con Ninón Sevilla, quien era su compañera en la última película que filmaría. El 9 de marzo de 1955, Rosario, el ama de llaves, encontró sin vida a la bella actriz. A la primera que llamó fue a Ninón Sevilla, y también llegaron la Chula Prieto, entre otras personas cercanas y la policía. Al descubrir que en una mano sostenía unas cartas y en la otra la foto de Ninón Sevilla, rápidamente su manager cambió la foto por la de Luis Miguel Dominguín. También una de las cartas iba dirigida a Ninón Sevilla. Ninón nunca declaró nada al respecto y dijo que la relación que tenía con Miroslava era un secreto que se llevaría a la tumba, y así fue. Maricruz Olivier. Nacida en 1935 en Puebla, México, de descendencia anglo-germana, es una de las actrices mayormente recordadas por su dedicación y excelente calidad actoral. Una de sus principales características era su verde mirada, con la que expresaba su sentir. Recordada principalmente por Teresa, fue encasillada en este tipo de personajes egoístas y ambiciosos, llegando a rechazar papeles con estas características. Así fue como Maricruz se convirtió en una artista multifacética, logrando diversificar su carrera con diferentes tipos de personajes e historias. En cuanto a su vida personal, no se le conocieron relaciones duraderas, nunca se casó ni tuvo hijos. Además, se distanció de su familia por temor a ser juzgada por su orientación. Aunque nunca lo admitió públicamente, nunca fue un secreto para sus personas más cercanas. Entre 1970 y 1979, Maricruz filmó las películas El deseo en otoño y Tres mujeres en la hoguera, esta última junto a Pilar Pellicer. Esta cinta causó gran controversia debido a que el tema central era el lesbianismo, lo que parecía confirmar los rumores sobre sus preferencias. Personas cercanas a la actriz confirmaron que tuvo una larga relación con Beatriz Sheridan. La película generó tanta polémica que Margarita López Portillo prohibió su exhibición en cines, permitiéndola solo en el horario de la medianoche.
Durante su carrera, Marie-Cruz Olivier fue adquiriendo ciertas manías de los personajes que interpretaba en películas y telenovelas. Quienes la conocieron de cerca la describían como una mujer solitaria y fría. Aseguran que el motivo fue que nunca se atrevió a salir del closet. Era demasiado el temor que sentía al ser descubierta y señalada en una época donde el machismo imperaba en México. Ramón Novarro. José Ramón Gil Samaniego nació en 1899 en Durango, México, en una familia acomodada, primo de Dolores del Río. Su familia decidió mudarse a Los Ángeles, California, debido a los conflictos de la Revolución. Fue uno de los primeros actores latinos en alcanzar el estrellato en Hollywood, mejor conocido como el Latin Lover durante la época del cine mudo. Novarro ganó gran fama al protagonizar la película Ben-Hur en 1925, convirtiéndose en una de las mayores estrellas de su tiempo. Sin embargo, a pesar de su éxito profesional, su vida personal estuvo marcada por el conflicto entre su orientación y las expectativas sociales y culturales de la época. Hollywood sabía perfectamente de las preferencias de Ramón y nunca hizo presión para que una de sus estrellas, que más dinero les daba a ganar, tuviera una pareja femenina. Al contrario, era bien sabido que su pareja sentimental era Ove, su publicista. Cuando terminaron, Ramón decidió retirarse a un monasterio para tomar los votos, pero fue rechazado. Durante la depresión de los años 30, Ramón se fue a vivir junto a sus padres y hermanos a la mansión que había comprado, llevándose a su actual pareja en 1935, obligando a su conservadora familia a aceptar sus preferencias. Debido a sus conflictos morales, Ramón Novarro terminó cayendo en la bebida. Su físico se deterioró y las películas que filmó ya no tuvieron el mismo éxito. Solía participar en pequeños papeles en teatros y fue arrestado varias veces por conducir en estado inconveniente. Mucho se dijo que mantuvo una relación con Rodolfo Valentino, pero siempre lo negó, afirmando que solo fueron compañeros de escena. Trágicamente, la vida de Novarro terminó de manera muy triste en 1968, a los 69 años de edad, cuando fue privado de su vida en su casa en Los Ángeles por dos hermanos, Paul y Tom Ferguson, quienes creían falsamente que el actor tenía una gran cantidad de dinero en su hogar. El crimen desató una oleada de especulación en los medios sobre su orientación, lo que marcó uno de los aspectos más sensacionalistas y trágicos de su legado. Los medios de comunicación hicieron un escarnio público de su vida privada. Aunque el talento de Ramón Novarro sigue siendo recordado por su contribución al cine, su vida estuvo marcada por los desafíos de vivir en una sociedad que no aceptaba abiertamente la diversidad. Mauricio Garcés, cuyo nombre real era Mauricio Férez Yazbek, nació en 1926 en Tampico, Tamaulipas, y se convirtió en un ícono del cine mexicano, especialmente durante las décadas de 1960 y 1970. Con su inconfundible estilo galante, su bigote característico y frases como «arroz» y no me vean», Garcés se consolidó como el eterno galán seductor, interpretando a personajes conquistadores y sofisticados, que siempre parecían tener a las mujeres a sus pies. A pesar de su imagen pública como un hombre extremadamente mujeriego en la pantalla, la vida privada de Mauricio Garcés fue mucho más reservada y discreta. Se dice que era una persona muy tímida y retraída. Durante su carrera, hubo numerosos rumores y especulaciones sobre sus preferencias, ya que no se le conocieron relaciones sentimentales públicas duraderas ni matrimonios, lo que alimentó estas suposiciones. Una de las más sonadas fue que mantuvo una relación sentimental con el expresidente Manuel Ávila Camacho. También hubo testigos que afirmaron que el actor español Enrique Rambal fue su pareja estable por un largo periodo. También se dijo que cuando el actor falleció de un infarto, fue en casa de Garcés en 1971, y que Lucy Gallardo, esposa de Enrique, tuvo que ir a recoger el cuerpo, lo que fue un momento muy bochornoso para Mauricio, sintiéndose descubierto. Este rumor es confirmado en el libro La historia no contada del gran seductor, escrito por Víctor Grayev, amigo de Mauricio. El actor y comediante vivió toda su vida con su madre, a quien decía que era el amor de su vida. Cuando en alguna entrevista le preguntaban por qué no se había casado, él contestaba que ninguna mujer lo había inspirado tanto como para hacerlo. Cuando a Isela Vega se le preguntó qué pensaba de Mauricio, ya que había sido compañera en algunas películas, ella simplemente contestó que tenía todos los síntomas, pero que no estaba completamente segura. Siempre fue celoso de su vida privada, manteniendo un aire de misterio en torno a su persona.
Se mantuvo fiel a su imagen de seductor hasta el final de su carrera, lo que le permitió consolidarse como una de las figuras más icónicas del cine mexicano. La vida privada de Mauricio Garcés sigue siendo un enigma, y la discreción con la que manejó sus relaciones personales ha hecho que su orientación permanezca como un tema de especulación más que de hechos confirmados. A los 62 años de edad murió de un infarto, solo y en la ruina, ya que era aficionado al juego, perdiendo ahí su fortuna. Roberto Cobo, cuyo nombre completo era Eulalio González Cobo, fue un reconocido actor mexicano nacido en 1930 en Ciudad de México y fallecido en agosto de 2002. También era conocido con el sobrenombre de Calambres por ser un excelente bailarín. Aunque es recordado por su impactante papel personificando al Jaibo en la película Los Olvidados, en 1950 dirigida por Luis Buñuel, Roberto Cobo era abiertamente gay, algo que, en su época, era inusual y considerado controversial. Esto tuvo como consecuencia que cobrara mucho menos que otros actores por su trabajo. Uno de sus roles más memorables, en el que abordó abiertamente el tema, fue en la película El lugar sin límites en 1979 dirigida por Arturo Ripstein. En este filme, Cobo interpretó a la Manuela, un travesti que vive en un pequeño pueblo. La película es una de las primeras del cine mexicano en tratar de manera frontal y crítica este tipo de temas, y el personaje de Cobo es profundamente trágico, mostrando la vulnerabilidad y situaciones difíciles a las que se enfrentan en las sociedades conservadoras. Su actuación fue elogiada tanto por la crítica como por el público, y consolidó su reputación como uno de los actores más comprometidos de su generación. A pesar de que Roberto siempre fue muy abierto en cuanto a su orientación, no lo era tanto a la hora de mostrar a sus parejas. Mantuvo con mucha cautela y respeto el nombre de sus parejas. Solo se supo de Álvaro, su dentista, con quien vivió durante 5 meses. Esta fue una de las incógnitas más grandes en la vida de Roberto Cobo, pero al final, lo más importante es su legado artístico y su valentía personal al no ocultar su verdadera identidad, siendo una figura significativa en la historia de la diversidad en México. Enrique Álvarez Félix. Nació en 1934 en Guadalajara, Jalisco. Fue un actor destacado en cine, teatro y televisión, además de ser el único hijo de la legendaria actriz María Félix. A pesar de la fama y el éxito que alcanzó a lo largo de su carrera, su vida personal estuvo rodeada de complejidades debido al contexto social en el que vivió. Enrique Álvarez Félix tuvo una infancia marcada por la figura dominante de su madre, María Félix, una de las estrellas más grandes del cine mexicano. Se mudó a Europa por compromisos de trabajo, dejando a Enrique en un internado en Canadá, donde pasaría sus años de adolescencia. Esta separación afectó profundamente a Enrique, quien siempre sintió una gran admiración y amor por su madre, pero también enfrentó dificultades en su relación con ella. Aunque María Félix era una figura fuerte y afectuosa en ciertos aspectos, su actitud ante la vida y la presión de la fama influyeron en la relación que Enrique tenía consigo mismo y con los demás. Para darle gusto a su madre, intentó tener relaciones formales con Julissa y Ofelia Medina, a quien le propuso matrimonio, pero la actriz no lo aceptó. A partir de 1960, Enrique empezó a tener gran notoriedad en la pantalla, pero fue en 1980, cuando filmaba la telenovela Colorina junto a Lucía Méndez, que alcanzó mayor popularidad. Fue aquí cuando se le empezó a relacionar con Carlos Piñar, un destacado actor español originario de las Islas Canarias, quien había llegado a México invitado por los cineastas Fernando de Fuentes e Ismael Rodríguez. De este actor español ya circulaban fuertes rumores acerca de su orientación, por lo que la prensa estuvo muy atenta a sus movimientos. Cuando Enrique y Carlos se conocieron, comenzaron a salir, pero la prensa no tardó en hacerse eco de la relación, llegando a oídos del gobierno, que en ese entonces no permitía que figuras públicas se exhibieran de esa manera. Así fue como el presidente de ese momento, Miguel de la Madrid, le exigió al presidente de Televisa, Emilio Azcárraga, que vetara a ambos actores. Lucía Méndez, quien era muy cercana al dueño de Televisa, confirmaría años después lo que hasta entonces había sido un fuerte rumor. También se dijo que Enrique había salido con jóvenes modelos de la época y con Ernesto Alonso. Irónicamente, su propia madre lo rechazó por ser diferente, cuando ella misma tuvo varios romances con mujeres. Enrique Álvarez Félix nunca declaró abiertamente su homosexualidad durante su vida, en gran parte debido a las estrictas normas sociales de la época y al hecho de que su madre, María Félix,
Mantenía una imagen pública cuidadosamente controlada. Se dice que María Félix, conocida por su carácter fuerte y a veces implacable, no aceptaba la orientación de su hijo, lo que generó tensiones entre ambos. Existen relatos de que María le dijo en más de una ocasión que prefería verlo muerto que enfrentarse al escándalo de tener un hijo diferente. Arturo de Córdoba y Ramón Gay. El rumor sobre una relación entre Arturo y Ramón cobró fuerza tras la muerte de Gay en 1960. Durante el funeral, Arturo se mostró profundamente afectado, llorando desconsolado sobre el ataúd del actor, lo que despertó la curiosidad de muchos. Esta escena llegó a oídos de los periodistas, quienes empezaron a investigar más sobre el tema. Compañeros actores confirmaron la relación, señalando que ya llevaban tiempo juntos, aunque este hecho se había mantenido en secreto. Para proteger la imagen y la carrera de ambos, el romance se guardó en total discreción, aunque ya era un secreto a voces. Arturo de Córdoba, uno de los galanes más populares del cine mexicano durante la época de oro, estaba casado y tenía 4 hijos, aunque siempre fue muy reservado en su vida privada. Por su parte, Ramón Gay, también destacado actor y galán del cine y teatro, nunca se casó ni tuvo hijos, y tampoco se le conocieron novias. Una de sus mejores amigas era Evangelina Elizondo, pero nunca hizo ninguna confesión acerca de las preferencias de su amigo. Si bien Arturo de Córdoba nunca habló abiertamente sobre su vida personal y siempre mantuvo una imagen pública de galán heterosexual, los testimonios sobre su cercanía con Ramón Gay dejaron entrever una relación que trascendía la simple amistad. Este tipo de relaciones, especialmente en el cine de la época de oro, debían manejarse con extrema discreción debido al contexto social y las normas morales imperantes, que podían arruinar la carrera de cualquier actor si se revelaban públicamente. A pesar de los rumores y especulaciones, la relación entre Arturo de Córdoba y Ramón Gay sigue siendo una de las historias de amor no oficiales del cine mexicano, una de esas que se manejaron en silencio por las barreras sociales de su tiempo. Ernesto Alonso. Ernesto Alonso, conocido como el señor telenovela, fue uno de los actores, productores y directores más influyentes de la televisión y el cine mexicano. Nació en 1917 en Aguascalientes y falleció en 2007. A lo largo de su vida, Alonso fue una figura de renombre en el entretenimiento mexicano, destacándose tanto frente a las cámaras como detrás de ellas. Aunque fue sumamente exitoso en su carrera, su vida personal estuvo marcada por el hermetismo, especialmente en torno a su orientación. A pesar de la gran cantidad de rumores que circularon durante su vida, Ernesto Alonso nunca habló públicamente sobre sus preferencias, como era común en su época, especialmente para una figura tan prominente en una industria conservadora como la televisión mexicana. Sin embargo, entre sus círculos más cercanos, sí se sabía quién era la pareja del momento del director. Tuvo una larga relación de pareja con el Dr. Ángel Fernández, hasta la muerte de este en 1972. También se dice que tuvo un amorío con Enrique Álvarez Félix, quien era su vecino en Polanco, con quien mantuvo una larga relación. Otro de sus grandes amores fue el actor Frank Moro, seguido de Eduardo Yáñez, después Guillermo García Cantú y, por último, Aarón Díaz. Se sabía que Ernesto era muy generoso con sus parejas, a quienes les hacía obsequios para mantenerlos contentos. Ernesto Alonso dejó un legado imborrable en la televisión mexicana. Produjo algunas de las telenovelas más icónicas de la historia de México, como El Maleficio, El vuelo del águila y La antorcha encendida, entre muchas otras. Su contribución a la televisión y su visión artística le valieron el respeto de varias generaciones de actores, directores y productores. La muerte le sorprendió a los 90 años de edad, cuando todavía tenía algunos planes y proyectos por desarrollar. Enrique Rambal. Nació en Madrid en 1924 y fue un destacado actor de cine, teatro y televisión, además de director español. Es conocido por su interpretación de Jesucristo en la película El mártir del Calvario en 1952. Inició su carrera en su natal España en la década de los 40. En los años 50 se trasladó a México, donde se estableció y alcanzó el éxito en los escenarios teatrales. Fue un actor prolífico, recordado tanto por sus interpretaciones dramáticas como cómicas. Entre sus películas más notables se encuentran La pequeña señora de Pérez, El ángel exterminador, Doña Macabra, y en televisión participó en telenovelas como Los caudillos y Entre sombras.
Enrique Rambal estuvo casado en primeras nupcias con la actriz española Mercedes Borque, con quien tuvo 3 hijos. Tras su divorcio, se casó con la actriz argentina Lucy Gallardo, con quien tuvo una hija, la actriz y presentadora Rebeca Rambal. Rambal falleció de un ataque al corazón mientras estaba en la casa del actor Mauricio Garcés, con quien mantenía una relación sentimental. Resulta curioso que ambos, quienes interpretaron a galanes, fueran tan distintos en sus personajes, Enrique, como un galán beato y recatado, y Mauricio, como un playboy. Ambos dejaron un legado inolvidable en sus respectivas carreras. Los restos de Enrique Rambal descansan en el Panteón Jardín. Al llegar al final de esta reflexión sobre los actores de la época de oro del cine mexicano, es inevitable pensar en las complejidades y contradicciones que rodearon sus vidas tanto dentro como fuera de la pantalla. En una era en la que la sociedad mexicana era profundamente conservadora y las normas sobre los diferentes tipos de orientaciones eran rígidamente controladas, muchos de estos artistas enfrentaron una realidad marcada por la invisibilidad y el temor al rechazo. A pesar de ser figuras públicas admiradas por su talento y carisma, estos actores y actrices vivieron en un constante dilema: disfrutar del aplauso del público mientras ocultaban una parte esencial de su identidad. Algunos optaron por llevar una vida privada discreta. Otros enfrentaron rumores y escándalos que los colocaron en el centro de un escrutinio feroz, pero la mayoría encontró en el arte un espacio donde podían expresar su verdad, aunque de manera codificada o indirecta. El cine mexicano de esa época fue un reflejo de los valores y normas sociales, y aunque hubo indicios y guiños sobre la diversidad en algunas películas, estos siempre fueron sutiles o relegados a interpretaciones ambiguas. Los personajes diferentes, si aparecían, eran estereotipados o tratados con burla, lo que solo reforzaba los prejuicios de la época. Sin embargo, entre bastidores, muchos de los actores que dieron vida a las grandes producciones del cine mexicano eran gays y debían esconder su verdadera orientación para no arriesgar sus carreras. Es importante, entonces, rendir homenaje a estos artistas que, a pesar de las restricciones sociales, contribuyeron con su talento al cine y a la cultura popular. Hoy, su lucha silenciosa cobra mayor relevancia en un contexto donde la libertad de ser quien uno es se celebra más que nunca. Aunque en su momento no pudieron vivir abiertamente su sexualidad, su legado nos invita a reflexionar sobre los avances que hemos hecho como sociedad y sobre los desafíos que aún persisten. Estos actores no solo nos dejaron un legado artístico, sino también un testimonio de resistencia y valentía. Nos recordaron que el talento no tiene género ni orientación sexual, y que detrás de cada figura pública, hay una historia humana que merece ser reconocida con empatía y respeto. La lucha por la visibilidad y la igualdad ha sido larga, y es gracias a figuras como ellos que hoy podemos hablar abiertamente de diversidad en el arte, en el cine y en la vida. Que su memoria sirva para seguir abriendo caminos hacia una industria y una sociedad más inclusiva, donde todos, sin importar su identidad, puedan brillar con luz propia sin temor al rechazo. Hoy, al recordar a estos grandes actores de la época de oro, no solo celebramos su legado artístico, sino también su valor para ser quienes eran, aunque las circunstancias les obligaran a hacerlo en silencio.